Dos tipos con capa presentan Batman, el podcast. ¿Qué decimos cuando decimos ciudad? ¿A qué nos referimos? ¿O será más bien a quién nos referimos? Todas las ciudades, especialmente las más antiguas, encierran entre el asfalto y sus muros historias oscuras de locura, corrupción y control, haciendo de sus rincones y coladeras bocas que gritan, reclamando el alma de sus parroquianos. Ciudad gótica, ciudad maldita, la casa del murciélago. Altos edificios, puentes y callejones, pútridos de maldad y crimen. Ciudad gótica, la ciudad de las sombras. ¡Au! ¿Cómo estamos, gente? Buenas noches, bienvenidos. Ya estamos de vuelta, amigo Varilla. Hoy estamos de manteles largos porque hoy estamos cumpliendo nuestras 15 primaveras. Ya somos quinceañeros, 15 episodios, llegamos al episodio 15, lo cual pues es finalmente toda una proeza en el mundo de los superhéroes sin capa, como tú y como yo. Y hoy, pues bueno, con un episodio especial que vamos a dedicar a un personaje muy especial, del cual seguramente muchos ni se lo esperan. Pero es momento, pues, de saludarte. ¿Cómo estás, amigo Varilla? ¿Cómo vas? Bien, muchas gracias. Sí, o sea, como que no te lo esperas, es un personaje más de Batman que ¿Es correcto? veces, o sea, no se habla como personaje, pero siempre está ahí. Entonces creo que va a estar interesante. Así lo es. Hoy, gente bonita, murciélagos y murciélagas del mundo, vamos a hablar sobre Ciudad Gótica, la casa del murciélago, y para eso, pues hoy tenemos un invitadazo de lujo que nos va a acompañar para poder desentrañar también la ciudad desde sus cimientos y hablar de este pues personaje, como bien decíamos, amigo Varilla, donde se sucede prácticamente todo lo que le pasa a nuestro querido Batman. Así que esta noche, con mucho gusto, saludo a mi buen amigo el Arqui Berna. ¿Cómo estás, amigo Bernie? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación y aquí bastante impactado por ese inicio. Todo un poeta, mi buen Rito. El batipoema, es una sección, de hecho, de este podcast, el batipoema. El batipoema. El batipoema, ¿no? Poema la patria, así es. Sí, amigo. Bastante sorprendido, Bastante sorprendido. Había escuchado, pero ahora sí me dejaste con la boca abierta con esa bueno, amigo, inicial. Pues es que este podcast es para eso, para dejar a la gente boquiabierta. Pues déjenme platicarles, gracias, amigo Bernie, pues que el Bernie Ortiz, pues es arquitecto y con estudios de paisajismo por la Universidad de Celaya. Tiene una maestría en tecnologías de la construcción y actualmente, pues bueno, dirige un despacho de diseño y construcción, DIPAC, y hoy pues está aquí de invitado porque hoy vamos a hablar de arquitectura, control, corrupción, muerte, cemento, yeso, cal y demás. Así que, pues hoy, gente, vamos a hablar de la ciudad gótica como un personaje más del universo de Batman, del cual, como bien decía Varilla, pues bueno, no se habla mucho, aunque hay mucha información, Varilla, déjame decirte que existe un montón de información, porque bueno, como saben, los fans de Batman, pues bueno, somos muy clavaditos, somos medio nerdos, así que hay N cantidad de información muy interesante sobre Ciudad Gótica y todo lo que tiene que ver como la parte de su invención. Pero tal vez lo más interesante es justamente que en su nombre encierra pues parte de su encanto, ¿no, Arqui? Este tema del gótico, que finalmente pues es un momento histórico en la arquitectura, en la pintura, en muchas otras artes, y que de alguna manera pues el propio nombre tiene su encanto, ¿no? Claro, o sea, de entrada empezamos con esa parte, pero bueno, ustedes que son los expertos, que saben más de todo este tema, ¿de dónde viene esta idea de gótica? Porque gótica es como la conocemos en América Latina, pero si nos hacemos la referencia a estas películas o pues reseña americana, hablamos de Gotham, que no tiene una relación sí con gothic, pero no es literal la traducción. No sé si ven ahí
Claro, fíjate que de hecho sí, fíjate que de hecho es muy cierto en realidad, y te voy a decir algo que me parece muy interesante, esto que mencionas de que en realidad se trata más como de una especie de latinoamericanismo hasta vamos a decir una tropicalización del nombre de Gotham, que seguramente si fuimos los primeros que le pusimos gótica, pues se fregaron el resto del mundo porque es ciudad gótica y tan. Pero fíjate que es muy interesante que es cierto, vaya, que el concepto o la palabra de Gotham tiene una acepción muy diferente. ¿Tú sabes algo, amigo Varilla, antes de entrar en materia? ¿Tú recuerdas algún antecedente al respecto? Yo traigo algunos datos, pero bueno, quiero saber tu siempre atinada opinión. Fíjate que no, ahorita pensando en eso, o sea, ahorita que dicen sobre la traducción, o sea, yo pensé o lo daba por hecho de que pues es que es un personaje oscuro, es un murciélago, que pues debe de estar o debe de coincidir con esta como ciudad precisamente gótica, con los edificios o rascacielos muy altos, entonces como que yo lo daba por hecho por eso. Que justo, las referencias, si vemos, vaya, estos pequeñas reseñas que van saliendo de la ciudad, si hablamos de un tema, como comenta Varilla, completamente oscuro, completamente tirado a esta idea gótica, o lo que conocemos como gótico en esta idea, no sé, de cultura urbana, pero es lo curioso de que nosotros lo tropicalizamos bastante bien en ese sentido, pero no sé si venga de algo o alguna raíz distinta a esta idea. Completamente, amigo Bernie, y se van a sorprender, digo, finalmente, insisto, los fans que conocen la historia seguramente ya se la saben, pero déjame platicarles un poquito de antecedentes para ir profundizando. Pues finalmente Ciudad Gótica, como tal, decíamos, es cierto, es una tropicalización de Gotham City o Gotham City, que pues es el nombre que oficialmente se le dio. Hay que reconocer nuevamente el padre de este personaje, pues vuelve a ser el gran Bill Finger, quien crea todo este universo para Batman, y originalmente se cuenta que él tenía una idea muy diferente de cómo llamaría esta ciudad en la que viviría Batman. Recordemos que para aquel entonces ya existía Metrópolis, que de alguna manera, pues bueno, era una ciudad pujante, nueva, muy colorida, digamos muy moderna en términos arquitectónicos también, en donde pues aunque sucedían todos estos o había estos maleantes y hacían sus fechorías, pues la gran luz de Metrópolis pues era el hombre de los calzones rojos, ¿no? Entonces esta ciudad originalmente Bill Finger tenía varias ideas, entre ellas Capital City, Civic City, puesto que la idea era hablar de una ciudad en la que había mal y había que contrarrestar ese mal, y es como llamarle ciudad patria, ¿no? Ciudad victoria, ciudad yo qué sé, ¿no? Ciudad justicia, ¿no? Un poco como en ese sentido, valga la redundancia, justo como de la justicia, valga nuevamente la redundancia. El nombre de Ciudad Gótica o el personaje como tal o la ciudad surge por primera vez por ahí en los años de 1939 a los 40. Curiosamente, el nombre de Gotham apareció primero en el cómic de Swamp Thing, amigo Varilla, que hablábamos el otro día de él, del monstruo del pantano o el hombre del pantano. Finalmente se habló de Ciudad Gótica. Recordemos que Swamp Thing también pertenece a DC Comics, y entonces ya se hablaba de Ciudad Gótica, y es bien interesante porque tiene unas raíces de verdad muy oscuras y bien retorcidas de las cuales vamos a platicar en un ratito más. Pero fíjate, Arqui, te quiero platicar para cerrar con esta parte o para dejarla como antecedente, que justamente lo que se sabe es que el nombre de Gotham viene de una palabra que se usaba como una especie de apodo que la gente decía sobre la ciudad de Nueva York, ¿sí? Gotham era una forma de referirse a Nueva York, como decir Cela York, como decir Cortland Washington, pero te voy a decir por qué. Este antecedente viene de gente que se puso a investigar como el origen de la ciudad o del nombre de Gotham, y encontraron que por ahí en los años de 1700, 1800, 1700, debe ser finales del 1700 y principios del 1800, Washington Irving, quien es el autor del Jinete sin cabeza y todas estas cosas,
escribió en alguno de sus textos en donde mencionaba que la ciudad de Nueva York, refiriéndose a Nueva York, era llamada por la gente como Gotham, y que este apodo de Gotham venía de un antecedente de otra ciudad en Inglaterra, Nottinghamshire, en donde la gente hablaba de un lugar que se llamaba Gotham, en donde la gente estaba loca como cabras. La traducción de Gotham es como decir, se le van las cabras al monte, ¿no? Esa literal era la traducción de Gotham. Entonces, me hace mucho sentido pensar que Ciudad Gótica, fuera de la parte arquitectónica, pues es una ciudad de locos, ni más ni menos, Bernie, ¿no? Claro, y fíjate, Rito, que ahorita que comentas eso, y recapitulando un poquito estas clases de historia, por llamarlo de una manera, sí recuerdo justo este tema, de llamar a esta ciudad, y justo lo que decías, no lo había relacionado con Gotham como tal, pero sí recuerdo decir, oye, esta capital importante que es Nueva York, en algún momento, por justo la decadencia que tenían y el hecho de decir, la gente que vive aquí está loca, le hacían la referencia al tema de que eran locos como cabras, vaya, locos, pero no había relacionado esta frase o esta idea con el tema de gótica. Porque si lo piensas, amigo Varilla, tú que eres trilingüe, pues Got de cabra, Gotham, como loco como cabra, loco de atar, o se le fueron las cabras, o lo que sea. Ese es el origen del tema Gotham, aunque en algunos de los sitios, y la mayoría coinciden, hay información que se repite, de que en realidad Bill Finger al final acabó decidiendo ir por Gotham porque encontró en algún lugar un anuncio donde había Gotham Jewelry, joyería gótica, o que él pensó que podía haber sido una traducción de gótica, o no, a lo mejor, como bien dices, amigo Bernie, pues en realidad esto no es más que estamos aferrados a que se llama ciudad gótica y no tiene nada que ver con la parte gótica. Más sin embargo, lo que sí es una realidad es que mucho tiempo después, y principalmente, me estoy brincando, pero vamos a soltar la carne al asador, amigo Varilla, así que ya sácate las cheves, ya suéltalo todo, cebollitas, toda la cosa. Porque entonces el asunto es que se me fueron las cabras al monte. El asunto es que esta idea de que era una ciudad gótica la vimos tal vez por primera vez ya en un sentido estético, arquitectónico, gótico, cuando Tim Burton nos dejó ver la primera ciudad gótica, digamos, fílmica, ¿no, Varilla? Es decir, es la primera vez que vemos realmente a Ciudad Gótica literal como un personaje, ¿no? Pues yo siento que no tanto, o sea, más bien ya estructurada como gótica, sí, porque también estaba la serie de en todas las series, pero la que más era la serie de Adam West, o sea, de la serie donde estaba... Pero si lo piensas, no había, realmente sucedía en una ciudad cualesquiera. Es más, era prácticamente una ciudad gringa cualquiera. No me acuerdo, no sé si mencionaban que era Gotham City, pero no tenía ninguna característica. ¿No, Bernie, tú te recuerdas de esa serie? No, fíjense que yo no recuerdo la serie de Adam West, prácticamente lo que de repente se ve en pequeños clips, pero sí, justo como dice Rito, es una ciudad, a lo que yo interpreto, bastante iluminada. Se quita por completo este misticismo que le empieza a dar, por ejemplo, Burton a la ciudad y que le empieza a tener esa consecuencia. Y además de eso, no sé, pero yo recuerdo mucho Adam West como una teatralidad muy caricaturesca, por decir una manera, que no sé qué tanto afecta en lo mismo en el tema de la ciudad. Porque si retomamos a esta gótica que tenemos, creo que en mente todos los fans, es este tema de Burton, con estos edificios altos, con estos elementos completamente oscuros, con una proporción, digamos, fuera de la escala normal de una ciudad. Sí. Pero anteriormente, no sé, igual, Varilla, si tengas tú el dato un poco más preciso, si esta idea, tanto en los cómics como en lo que viene siendo la primera serie de Batman, sí empezaba a tener algunos reseños de esta idea de gótica. Pues yo recuerdo que solo mencionaban Ciudad Gótica y aquí los villanos de Ciudad Gótica, o sea, solo era la mención, pero no era tanto como esta parte de rascacielos o cosas así, sino que ya hasta la película de Tim Burton es cuando ya vemos ahora sí cosas góticas, vemos
gárgolas, los edificios, la iglesia donde pelea contra el Guasón, que se cae. O sea, ya padrísima esta parte, ¿no? Cuando va en la nave, que también se ven los edificios, claro. Como que ya vemos ahí más esta parte de lo gótico, de los edificios. Claro. Pero fíjate que yo me acuerdo más, o sea, como que tengo más presente la parte de la película de Batman y Robin, como que ahí había ya más como esculturas gigantes, en donde, por ejemplo, Batman está persiguiendo a Mr. Freeze sobre un brazo de una escultura que tiene sobre un brazo. Ah, sí, tiene el mundo, es exacto, una escultura muy padre. Entonces, por ejemplo, como que esa parte o como esas películas, las secuelas de esa película, como que recuerdo que esta más como inmensidad de los edificios, o sea, como que Batman se la pasaba como en los edificios. Sí. Pero fíjate que yo tengo una teoría que ya lo hemos platicado, que decíamos que finalmente Tim Burton, pues bueno, inyecta al personaje de vida, para empezar, y por otro lado, el problema es que le puso un poquito ahí de LSD y empezó el viaje, amigo Varilla y amigo Bernie, empezó el viaje ahí, y algo que yo siempre he pensado y que lo hemos platicado en episodios pasados, que tiene que ver con lo estrambótico de los personajes que vinieron después de Tim Burton, es de alguna manera pensar cómo estos personajes se empezaron a convertir, decíamos, en personajes más locochones, más estrambóticos, más coloridos. Literal, para mí es el viaje del LSD, así empezó el viaje y se pusieron bien pachecotes hasta que, bueno, finalmente se pusieron tan pachecotes que pues se acabó la saga y la odiaron, ¿no? Al George Clooney y esas mamadas. Pero el tema es que pienso que le pasó algo muy similar a la ciudad, y es cierto, de hecho así es como está como documentado, que Tim Burton nos dejó ver esta ciudad laberíntica, oscura, de gárgolas, de piedra, lo cual ahorita vamos a hablar un poquito sobre esta parte arquitectónica, ¿sí? De piedra muy, ¿sí? Edificios, como decía Bernie, muy altos en contraste con la escala normal, como una exageración. Y después estas esculturas, efectivamente, si recuerdas, amigo Varilla, en Batman Returns también, así, sí. Como que cuando está en la Navidad, así se ven edificios así como muy, con unos ventanales así que dices, ahora es imposible, ¿no, Bernie? Así que dices, no manchen, eso no es posible, ¿no? Pero creo que tiene que ver como con eso, ¿no? Que el personaje literal tuvo como un viaje de LSD, que bueno, como fans niños, pues ya dijimos, ¿no? Éramos fascinados con tantos colores y tantas babosadas, pero bueno, ya después vino la saga de Dark Knight y bueno, ya nos regresaron a la realidad, ¿no? Ya ciudades pues más conocidas, creo que se grabaron en Chicago, no me acuerdo en qué otro lugar, que ya bueno, también ciudades industriosas, que por su propia característica arquitectónica y su, digamos, su vocación natural, pues eran ciudades, pues un tanto góticas, aunque a lo mejor también es un poco desconocimiento, ¿no, Bernie? Sobre realmente qué es el estilo gótico. ¿Qué nos dices? Pues mira, el estilo gótico, empezando a hablar en temas arquitectónicos, no vemos gótico como tal en ninguna de las películas. Si estamos acercándonos a algo gótico, normalmente en temas arquitectónicos, nos acercamos más a esta idea de un neogótico, donde ya la parte industrializada empieza a tomar juego. La parte gótica como tal, hablamos de estas catedrales de la Edad Media, de este elemento ocultista, donde su gran, digamos, referente son estos elementos puntiagudos, los arcos ojivales, no sé, los pináculos y contrafuertes, que en Batman hacen reseñas, pero no es completamente esta idea gótica. Donde llegamos a este neogótico que alcanzamos a ver, y yo lo veo más en el tema de Burton, que es completamente donde esta ciudad gótica luce como un elemento gótico, es cuando vemos gárgolas gigantescas que comentaba Varilla, por ejemplo, que pelean en la catedral, estos elementos con el acristalamiento, esta escala desproporcionada, ahí empezamos a ver esta idea gótica. Pero fuera de eso, o fuera del tema de Burton, yo recuerdo dos ciudades o dos etapas sobre todo de lo que viene siendo ciudad gótica. Una que está marcadísima, que todos la vemos, que es la de Tim Burton, que nos hace la reseña de este lugar oscuro, este lugar pesado visualmente, en temas de que igual recuerdo mucho de niño ver estas películas y todavía sentir
como incertidumbre o miedo al momento de verlas por lo sombrío que era la ciudad o todo el panorama que mezclaban. Y el otro, la serie de los 90s. Yo creo que esta también fue un parteaguas que veíamos, digamos, este símil de cómo tendría que ser la ciudad gótica y cómo nos jalaba. Pero vaya, bueno, perdón que interrumpa, si quieres continuar. No, adelante. Bueno, pero ahí, por ejemplo, en esta serie no sé si te refieres a la serie animada, ¿no? A la serie ahí, por ejemplo, siento que mezclaban el Art Deco. Correcto. Con toda la imagen y pues ya la estructura de ciudad gótica, y eso creo que también está chido porque era este tipo de, pues cómo, o sea, es que todo estaba como este tipo de art deco. Fíjate que si lo piensas en realidad, de verdad, era yo no sé si fuera la primera como tal, pero era también una caricatura bastante dark, o sea, muy oscura, casi todo sucedía en la oscuridad, ¿no? O sea, adelante por allá. Sí. Y es que así lo hicieron, o sea, porque esa animación estuvo hecha en papel negro, o sea, en vez de papel blanco, o sea, se hizo en papel negro para que diera ese reflejo de oscuridad. O sea, sabemos que si ponemos un papel, si pintamos sobre un papel claro, pues obviamente los colores van a reflejar un poco más claros. Sí. Entonces, en este caso lo hicieron color negro para que oscurecer los tonos y se viera como de ese estilo. Entonces, en los fondos, ¿no? ¿Te refieres en los fondos? Pues sí, los fondos, o sea, porque lo demás era animación con... ¿cómo llamarlo? Eran los layers, ¿no? Exacto. Ajá, transparentes. Entonces, pues los fondos. Ajá. Pero fíjate que a lo mejor aquí el tema es que estamos más bien, como dice un poco Bernie, pues hablando más bien de una especie de tema gótico más conceptual, más que arquitectónico. Bueno, dos comentarios ahorita con lo que están sacando. Sí. Primero, yo creo que en este sentido del que hablamos de la serie, de esto que comentaba Varilla, de esta pintura sobre el papel negro, yo veo que tanto la serie como Burton, que según yo, o sea, son casi en tiempos similares. Sí, exacto. Son series que, para mi punto de vista, son avanzadas por completo a la época en que salían. Porque, sí. Vaya, vemos la serie y la serie rompe por completo con esta idea, digamos, infantil que tenemos del superhéroe. Nos llevaba ya tal vez a estos primeros... Y de una caricatura para niños. Nos llevaba justamente a estas primeras caricaturas para jóvenes, para adultos, que ya tenían como que una profundidad mayor y una temática visual más cuidada. Sé que de este lugar, en este podcast, son muy defensores de Batman, pero voy a comentar algo también. Yo recuerdo que en un inicio Batman no era el superhéroe favorito para mí. Aquí entrecomillado era Superman. No, Rito, ya hay que escoger mejor a nuestros... Mejor a los invitados. Sí, creo que nos equivocamos. Sabía que iba a estar dividido, iba a estar complicada esta opinión, pero bueno. No te creas. Voy para esto. Pero yo creo mucho justamente por lo adelantado que era la serie de Batman, porque al final del día, esa serie yo la vi a los 5 años, más o menos. Y yo recuerdo que de las... Pues sí. Pues ¿qué edad tienes? Otra vez, soy el más anciano de esta mesa. Ya valió. Más o menos. Pero yo ya, vaya, en esta edad temprana, pero yo recuerdo que no era, digamos, algo que me ligara o que me hiciera tanto más con ella, pero por lo oscuro, porque me acuerdo que eran episodios que generaban miedo, o sea, que generaban miedo constante de lo que estuvas viendo. Recuerdo mucho, igual ustedes lo van a recordar mejor, esta vez que viajaba a esta isla de las bestias y que salían estos animales y murciélagos con los que tenía que pelear como si fuera esta película del doctor... No recuerdo el nombre, pero que llegaba en ese sentido. Era o sea, temas que en verdad, como niño, en lugar de disfrutarlos y reírte, te generaban miedo en ese sentido. ¿Qué pasaba con Superman? Que desde hecho, de lo que comenta Varilla, el papel, el color, estos calzones que tiene con los colores azules, pues como niño te llama más la atención y haces esta liga mucho mejor. Y creo que pasa que el Bernie sí llegó con sus calzones rojos, él sí. No, hombre, son rojos para que sean los de Superman. Era exactamente, o sea, ya fiesta de niños y van para afuera los calzones y van arriba.
Y pasa lo mismo con Burton. No sé esto, igual son datos que como que recuerdo, ustedes igual me validan mejor la idea, que creo que este cambio de Batman regresa a Batman Forever, que dicen el cambio de director, justamente fue por lo pesado de la segunda película, que también era muy oscura y que, o sea, dijeron, no, o sea, no podemos seguir con esta línea, pero creo que esa era la parte importante porque Burton, tanto en el contexto que hablamos de la ciudad como los personajes que las hacían habitar, lo hacía un elemento, aunque fuera fantástico, pero trabajaba un sentido muy real, o sea, quitaba la parte de la caricatura, la parte de estas cosas, lo voy a dejar muy, muy al aire, el coyote y el correcaminos, que salían cosas de repente de la nada, o estos chistes que te hacían reír, y lo metían más a este campo más para mayores, vaya, y yo creo que eso fue tal vez la ruptura que hubo con este tema, y que cuando llegamos nuevamente a Nolan, creo que es el éxito, que la época en la que llega Nolan y vuelve a poner los pies de la oscuridad, digamos, en un sentido mundano, pues es bien aceptado, porque ya vemos cómo este superhéroe, cómo puede estar como una persona, como si fuéramos nosotros. Sí, y con todo esto, al final del día, y regresando a temas de la arquitectura, el contexto en el que el superhéroe se desarrolla, le da por completo, digamos, que este fondo para decir cómo va a ser este superhéroe. Y vemos un poquito, no sé, igual me desmienten, esta parte de, haciendo la comparativa de, no sé, de las primeras películas de Burton, la serie de los 90, creo que se llama Schumacher, el de la segunda películas, vemos como este elemento oscuro en la película de Schumacher, y yo creo que no es tanto Schumacher, sino la época que está marcando, porque recordemos que es la época de MTV y todos estos elementos llenos coloridos, como que le rompen por completo la ciudad que teníamos, o al menos que Burton deja muy metida en el subconsciente que tenemos, que es gótica. Oye, Bernie, mientras que Batman se puso a resortear las lámparas para tener oscuridad y poder manejarse sobre las sombras, el güey del Schumacher fue y le puso foquitos de colores a todo el pueblo, ¿no? En todo, neón en todos lados, ¿no? Ese es, ¿no? Justamente, ¿no? Ese es. Había unas escenas muy interesantes, al final eran muy atractivas a nivel visual, justo porque eran los colores neón, así iluminados, azules, rojos, que se veían pues muy interesantes. Yo me acuerdo que a mí sí me causaba mucha impresión el logo del Acertijo, así como se iluminaba, y eso estaba muy chido, pero así ahora que lo piensas dices, amigo, ora, varilla, ora. No, o sea, es que fíjate, es que estoy retomando lo que dices de Nueva York, que era el Gotham. Sí, Gotham, ¿no? Que era lo que era como le decían a Nueva York. Y me estoy acordando de la película de Batman Forever. Hay una escena donde sale la Estatua de la Libertad en la película. De hecho, de las primeras escenas sale la Estatua de la Libertad. Entonces, no sé si también o haya sido por parte del guión o se le ocurrió meter a la Estatua de la Libertad. Pero se supone que están en Ciudad Gótica, no están en Nueva York, sino que están en Ciudad Gótica. Y pues sí, o sea... Bueno, no sé si algo que no mencioné es que según los autores, la ciudad de Gotham City está en Nueva Jersey, porque hay algunos cómics en los que se establece, de acuerdo cuando hablan de geografía, digamos que se establece un punto de encuentro, cierta carretera o cierta ubicación, se establece que Ciudad Gótica o Gotham City está en Nueva Jersey. Entonces, eso, pues bueno, al final de cuentas es como es ficticia, es una ciudad ficticia, pero digamos que bueno, ellos la insertan ahí. Linda, ¿no? Y además es una ciudad costera, es decir, es una ciudad portuaria, ahí se va aquí, es una ciudad portuaria, está rodeada ahí de agua. Por lo tanto, los puentes son un elemento muy importante para la ciudad porque la conectan con otras ciudades, entre ellas pues Bloodhaven, ¿no, Varilla? Que es la ciudad ahí donde después a la Nocturna y los jóvenes titanes pues tienen ahí su base de operaciones. Algo muy curioso también para
recuperar algunos datos relativos a lo que sería los antecedentes de esta ciudad gótica. Decíamos que se menciona por primera vez en el cómic de Swamp Thing, algunos años antes que en el de Ciudad Gótica. Y entre las cosas que se cuentan sobre la historia de cómo se fundó, es que, como en muchos lugares, tierra finalmente de indios y de tradiciones, como decía Bernie, si no ocultistas en aquel entonces, pues todas esas tradiciones norteamericanas de los indios, que en esa zona estaba asentada una tribu que se hacía llamar los Miagani. Estas tribus veneraban al murciélago, según la historia. Claro, esto muy probablemente sea completamente falso, se lo sacó el Bill Finger ahí de algún lugar, pero pues bueno, esta es la historia, ¿no? Esta historia de esta tribu que veneraban a un murciélago, en la cual se realizaban por rituales, entre los cuales seguramente había algunos de muerte y demás, y que bueno, pues finalmente se cuenta que ahí se enterró a uno de los brujos que probablemente tenían envidia, o que vayan ustedes a saber, el brujo malo de la historia de siempre, ¿no? Y que esa es la razón por la que finalmente la ciudad nunca se destruye, ¿sí? Está tan maldita que se puede quemar, que le puede pasar un terremoto, y que nunca se destruye, si lo piensan, ¿no? Le ha pasado en las historietas mil cosas y nunca se destruye, ¿no? Después vienen un poquito de antecedentes en las que se cuenta que el primer tipo que empezó a fundar la ciudad era un tipo noruego, que después, pues bueno, tuvo que pelear contra los ingleses por quedarse con el territorio. Finalmente, como sabemos en la historia, pues bueno, hay varias guerras revolucionarias, y algo muy interesante que es parte del canon de la historia y que también es un tema oscuro que atañe a la ciudad, es que en esta época empieza a surgir lo que se llama después la corte de los búhos, amigo Bernie, que era pues los notables del pueblo, como en todos los pueblos, los notables, los poderosos, los hacendados, que finalmente tienen sus reuniones secretas para decir quién gobierna, quién hace, quién pone, quién vende, a cómo, dónde, cuándo y por qué. Entonces esta corte de los búhos pues finalmente acaba trascendiendo durante todos estos siglos a la ciudad gótica, y se dice que es un poco de las razones por las cuales pues la ciudad está tan metida en corruptelas, ¿no? Porque todo el tiempo ha sido un territorio peleado por todo el mundo, ¿no? Y eso, pues bueno, hay mil historias en México y el mundo, ¿no? De territorios peleados, ¿no? Sí. Sí, pues mira, bueno, de entrada, Rito, obviamente estás súper informado de aquí. Te voy a preguntar más cosas cada que a ver si me lo sé, a ver si me lo sé. El conocimiento está bueno. Sí, fíjate que retomando un poquito lo que comentaba Ari, hay un poquito lo que platicabas tú, Rito, y si empezamos a hacer como que nuevamente símil entre lo que pasa en Batman y lo que tenemos, digamos, en la vida real, creo que es, o sea, no podemos engañar o no podemos decir que no, que esta idea de ciudad gótica, tanto por el nombre que comienza y que dices de esta idea de cómo llamaban a Nueva York, de esta fundación, que también si vemos en Nueva York eran pantanos que empezaron a ser, digamos, ocupados por migrantes holandeses, entre ellos, hasta llegar a ser lo que es hoy en día. Y con todos estos, muestras o pequeños guiños que nos hacen en todas las películas, porque si vemos, de entrada la de Burton, si vemos la de Schumacher, si vemos a Nolan, está basada completamente en lo que viene siendo Nueva York. Vemos constantemente, sí, esta ciudad entre puentes, pero vemos estas imágenes de el puente de Brooklyn completamente idéntico al que es el puente de Brooklyn. Ni más ni menos, ¿no? Bien pirateadote, ¿no? Sí, claro, y vemos cómo se conectan estas ciudades, los rascacielos. De hecho, ahorita que comentaba Varilla el hecho de la Estatua de la Libertad, recuerdo más o menos, igual ahorita de los clips que tengo en mente, que también hay una escena en Batman Forever donde se ve por completo Atlas cargando al mundo que está en la Plaza Rockefeller. No recuerdo justamente en qué escena, pero lleno de edificios, y aparece esta estatua gigantesca, o sea, hablando nuevamente de lo que nos ha enseñado Hollywood, ¿no? De que todo sucede en Nueva York. Y si ponemos un poquito más esta idea nuevamente de Schumacher y un poquito Nolan con estas últimas series, se ve como si fuera una mezcla entre Nueva York y la parte de Chicago.
vemos este metro expuesto que gira alrededor de la ciudad, tal cual como lo hace el Louvre en Chicago, y también este río central que atraviesa la ciudad, como que hace una mezcla, digamos, de estas urbes ícono de Estados Unidos, para poder decir, tal vez no es una, pero es la excelencia de la máxima expresión urbanística de lo que pasa en Estados Unidos, donde llegamos a gótica en Oye, pero en realidad, y por esa razón invitamos a Bernie para que él nos hablara justamente de todo eso. Y aquí la parte interesante o la parte oscura es cómo, al final, como bien dices, todas estas ciudades acabaron siendo fundadas, decíamos, sobre asentamientos, pues literal, prehispánicos, preingleses, preconquista, lo que ustedes quieran, y al final pues, es como este decir poético, decir, estás sembrando sobre tierra maldita, ¿no? Y las historias de la tierra van a afectar a tus muros, algo así, ¿no, Bernie? Un poco como en ese sentido. Claro. De entrada, igual lo que les puedo comentar en ese sentido es, primero que nada, la máxima expresión que tenemos, aunque lo normalizamos porque lo vemos ahora sí que de la manera más cotidiana, pero muchos teóricos hablan de que la máxima expresión que tiene la sociedad es la ciudad, porque en la ciudad pasa todo. O sea, todo pasa en la ciudad, y si recordamos estas ideas feudales que tenías que recorrer grandes distancias para, no sé, ir a trabajar, conseguir alimento, muchos hablan de que esta parte de la ciudad es la máxima expresión de la humanidad. Y ahora, teniendo esta ciudad como escenario, el escenario donde nos desenvolvemos como personas, y eso lo vemos en arquitectura en todo momento, es lo que hace cómo te vas a comportar o cómo el entorno en el que te desenvuelves te genera como una persona, y cómo tú como persona vuelves a remoldear este entorno en el que te desenvuelves. Y si vemos esta parte de gótica nuevamente, sin entrar todavía a esta idea de los estilos arquitectónicos, lo que tenemos digamos, en común en todas estas góticas que vemos son esta ciudad en penumbras. O sea, es lo que vemos. Hablábamos de Metrópolis y es completamente la antítesis de Metrópolis. Mientras Metrópolis la vemos con la iluminación al máximo, Gotham lo vemos completamente oscuro. Y si lo vemos de esta parte, viendo cómo estos edificios tienen la sobrescala, hacen que la luz no llegue de manera correcta a la parte pública de las zonas. Está muy interesante, claro. Cómo la escala cambia y estas calles empiezan a ser más que nada basureros, como lo alcanzamos a ver en esta ciudad, digamos, hacia menos que la alcanzamos a ver en todos. Es cuando cuestionamos el hecho de decir, ok, entonces, ¿qué tipo de habitantes va a moldear este tipo de ciudad? Y tal vez empezamos a ligar esta idea con todos los villanos que hemos visto, que, bueno, en los podcasts pasados que hablaban de todos ellos, y dices, correcto, o sea, ¿qué escenario o qué contexto te da la ciudad para la gente que va a crecer o se va a desenvolver en ella? Y es donde Gotham empieza a ser, digamos, este punto de decir, ok, la cloaca que platicaban de así, ¿cómo se llama este lugar? Donde están la parte de donde están los villanos. El asilo Arkham. Arkham, exactamente. O sea, Arkham se queda corto de decir, están ahí a entender que va a confinar espacios tan oscuros como este. Y aparte, tenebrosos, porque regresamos a esta idea gótica donde vemos gárgolas, estos elementos con escalas como Atlantes fuera de la escala humana. O sea, ¿qué impacto te da? Si hablábamos de que la caricatura, en lo personal, daba miedo verla, imagínense habitar algo en esa dimensión. Pongan atención, arquitectos que están escuchando esto, porque esto es información que cura aquí con el Lucky Bernie. Amigo Varilla. Nos escucha. Ya te perdimos, amigo. Ya nos escuchó tu micro. Perdón, aquí estoy. Ahí estamos de regreso. Cuéntanos. Okay. Fíjate que ahorita platicando un poquito de eso, o sea, regresa aquí en la vida real. O sea, yo siempre he pensado que Celaya es como ciudad gótica, o sea, y lo que platicas de la ciudad, de cómo está estructurada, o sea, creo que también tiene mucho que ver, pues, obviamente, con la delincuencia. Y siempre, bueno, la verdad es que no sé cómo esté Querétaro, pero yo siempre he comparado como Querétaro como Metrópolis y Celaya como Gotham, porque pues aquí siempre se escucha. Pensé que ibas a decir Cortázar, pero está bien. Cortázar. Está bien que pienses en Querétaro.
Fíjate, Aria, que ahorita que tomas esa referencia, igual, afortunadamente creo que tal vez no hemos superado todo completo la etapa, pero ya estamos en un lugar más positivo del que estábamos antes. Yo recuerdo antes de pandemia era, o sea, terror salir en la carretera, llegar a Celaya, estar en Celaya, no sabías qué iba a pasar. Y justo yo recuerdo platicar con algunos amigos ese tema de que, oye, es que lo único que falta aquí es que llegue un justiciero tipo Batman y ponga orden aquí, porque si no, o sea, no se ve ni por dónde. Ya va, nomás que está ahorita en entrenamiento y dice que mañana se va de vacaciones, entonces nomás ténganle paciencia, porque es medio huevón. Exacto, poco. y viendo un poquito símil que nuevamente haces de Celaya, tal vez no llega tanto a esta parte gótica, pero sí tiene una, digamos, algo, no tan en relación, pero sí con lo que platicamos de cómo se desenvuelve la ciudad. Celaya tiene la problemática que tiene un crecimiento hacia los alrededores muy amplio, sin que digamos que esta parte de los servicios llegue en estas zonas. Digamos que esta idea del interés social que conocemos todos rompió con el centro, empiezan a generar elementos muy alejados de la parte central, donde empezamos a tener nuevamente, no a tal grado de Gotham, pero sí estos barrios donde empiezas a ver que los servicios no llegan, que la, digamos, seguridad no llega, y empezamos a generar estos focos que si no se digamos, cubren o cuidan con tiempo, desencadenan los puntos de violencia. Y es donde empieza a decir, ok, si pasa eso. Regresamos un poquito a la idea de la metrópoli de Querétaro, y pasa algo distinto, que al final del día, tal vez por lo apretado que es Querétaro, la industria y la infraestructura que tiene, evita que nos quedemos tan a la orilla, digamos, de la mancha urbana como lo vimos en Celaya. Así que hay algo de razón en esa parte. Para que, por favor, Batman, tomes nota y no te vuelvas tan centrífugo de que nomás en el centro tienes que ir a visitar todas y cada una de las colonias como candidato en campaña, amigo. Como candidato en campaña a todas las colonias, comunidades y demás, hay que ir a visitarlos. Fíjense que les quiero platicar que encontré un dato que me pareció muy interesante y muy chido, que se trata de un fenómeno que se conoce como optimismo comparativo. No sé si aquí mi buen amigo Bernie tenga alguna información, pero les voy a platicar de qué va. Algo que caracteriza a esta ciudad y que de alguna manera pues es parte como de lo que la convierte en un personaje interesante, es que por alguna extraña razón, y jodida para todos los gotamitas, es que resulta que todos los maleantes, los peores maleantes y locos, acabaron viviendo en Gotham por alguna razón. O sea, no se repartieron en todo el territorio norteamericano, en América del Sur, en Asia. No, todos en Ciudad Gótica. Claro, esto es una historia, evidentemente, ¿no? Pero es curioso que todos estos tipos, que seguramente, bueno, todas las ciudades tienen sus propios villanos y demás, por alguna razón acabaron en Ciudad Gótica. Y además la ciudad oscura, maldita, corrupta, hay dinero, pero hay contagios, hay terremotos, hay incendios. Bueno, le pasa todo a la chingada Ciudad Gótica. Todo sucede ahí por alguna razón, todo lo malo está ahí. Ya Berry nos dijo qué podría ser. ¿Razón por qué? Pues porque la ciudad no permite que haya tantita luz para que reviva o renazca ahí la vida y lo positivo, ¿no? Pero entre las cosas que se discuten por ahí en foros y demás es, bueno, ¿por qué la gente, sabiendo que vive en una ciudad tan oscura, tan llena de maldad, de corrupción, de crimen y demás, por qué sigue viviendo ahí? Y entonces escuché sobre este fenómeno de el optimismo comparativo que nos ha pasado y que todos de alguna manera, y creo que ahorita, pues bueno, este foro va a ser un poco, nos va a servir para hablar de nuestros sentires con respecto a la seguridad. Ahorita que hablaron pues de Celaya, este optimismo comparativo tiene que ver con la idea de que uno dice, bueno, sí, hay delincuencia y está pues el narco, los cárteles, el tema, lo que sea, los abusos, etcétera. Pero pues eso pues les pasa a ellos, yo soy bueno, o sea, a mí no tiene por qué pasarme, yo las tortillas a mi casa, a la iglesia, es decir, este optimismo comparativo es este sentimiento de decir, mientras yo no sea parte del mal, a mí no tiene por qué pasarme nada en una ciudad del mal, lo cual, bueno, pues es un fenómeno como psicosocial, pero dentro de todo, pues bueno,
digamos que todas aquellas personas que viven literal, pues ahí en Ciudad Gótica y en cualquier ciudad que tenga muchos problemas de delincuencia, pues son finalmente sujetos a que les pueda suceder algo, ¿no? Entonces, para eso está Batman, justamente, para lidiar con todos esos temas, ¿no? Ahora, con esta idea que comentas, Rito, me nace aquí una pregunta, igual ustedes la pueden contestar. ¿Quiénes son, en verdad, los habitantes o quién vive en Gotham City? ¿A qué voy con esto? Pues ahora verás. voy a aprovechar para complementar esta idea un poquito de cómo surge. Lo voy a platicar así de manera muy rápida. Que después de esta fundación, digamos, de la ciudad, pues empieza la historia literal ya más formal de la fundación, digamos, ¿no? Se cuenta que por ahí de los 1700, pues Darius Wayne, uno de los antecedentes de los ancestros de Bruce, pues finalmente acaba, digamos, haciéndose de una finca y empieza a, ¿cómo se dice? A lotificar, dirían los arquis, ¿no? Mi buen amigo Bernie empieza a lotificar y empiezan a llegar las familias. Y aquí conectamos muy chido con lo que hablamos en el episodio pasado, amigo Varilla, de que se cuenta, según la historia, que llegan 4 grandes familias. Los Wayne, los Kane, los Elliot, que son los padres de Elliot el Hush, y Cobblepot, efectivamente, que es la familia del pingüino, ¿cierto, no? Estas 4 familias son las que llegan por primera vez, digamos, a fundar Ciudad Gótica y que después, pues, son los causantes de todos los pedos del mundo, porque, pues, son pleitos por el poder, ¿no? Un poquito más adelante ya se cuenta que es Solomon Wayne, otro de sus ancestros, creo que me parece que es su bisabuelo de Bruce, que es quien finalmente ya, junto con un arquitecto, Cyrus Pinkey, que de hecho aquí ayer me estaba reventando esta miniserie donde se cuenta un poquito de esto, Gates of Gotham, que es una de las historias sobre Gótica. Este arquitecto, así como mi buen amigo Bernie, es quien traza la ciudad, pero pues cada uno de estas familias está planeando qué pedazo de la ciudad quiere y cómo quiere que la diseñen. Y entonces esto empieza a crear conflicto entre las familias y decíamos, empiezan a surgir, aunque ya existían, como bien menciono, lo de la corte de los búhos. Te fuiste a tirar el agua, amigo Varilla, cuando comenté sobre los búhos, que es esta sociedad secreta por debajo de la ciudad, que es la que acaba medio controlando este tema, ¿no, Varilla? Sí, o sea, a eso iba. O sea, como que, ¿quiénes son los que habitan? O sea, como que, por lo que entiendo, son personas muy, muy, muy ricas que quieren mantener que todo se haga mal, ¿no? O sea, que todo esté mal, que todo que no funcione bien, porque pues a ellos les conviene de alguna forma. Y existe esta corte de los búhos, que son demasiadas personas ricas que controlan esta parte, excepto la familia Wayne, ¿no? O sea, que no, como que nunca formó parte de esto o no formó, pero ellos son los que dominan esta parte y la corte de los búhos es como que hacen, no recuerdo, es como que reviven o medio, como que son tipo zombies, o sea, como disfrazados de búho y tienen características muy parecidas a Batman, pero esto lo tienen desde muchísimo tiempo en la historia. Y entonces los búhos, o no me acuerdo cómo se llaman, bueno, no me acuerdo, pero estos personajes son muchísimos y se enfrentan contra Batman. Entonces esa historia es muy los búhos, la corte de los búhos. Ajá, pero lo que tú dices, o sea, ¿quiénes son los que habitan ahí? Son personas muy, muy ricas que quieren que todo esté como mal. Yo creo que aquí me hace mucho sentido, perdón, Bernie, lo que tú decías de que al final es como decir, en muchas de las historias, pues claro, si vemos el mapa está padrísimo y está lleno de verdad, es que quien se puso a diseñar la ciudad, no solamente a nivel arquitectónico, sino a idear todo esto de qué había, el parque fulano, la química Access, amigo, que se supone que está ahí, donde se supone que cae el Guasón, se supone que ahí está el asilo Arkham, la Torre Wayne, bueno, la zona digamos, el downtown, es decir, no me acuerdo así de todos, pero la verdad es que
como una ciudad ficticia, pues está sumamente bien diseñada, amigo Bernie. O sea, hay muchos elementos muy simbólicos, que al final pues son parte del, como bien decías, como del contexto. Y yo quiero pensar, y me gustó la idea de decir, puesto que es una ciudad con edificios o con moles tan grande que no dejan entrar la luz, que se puede operar en las sombras, tanto para los maleantes como para Batman. Claro. Es decir, es una ciudad muy ad hoc para hacer maldades, pero también para ir a patear traseros, ¿no, Varilla? Exacto. Uh-huh. En la oscuridad, que finalmente es algo que busca Batman, ¿no? Claro. Fíjense que la pregunta esta de que quién habita la ciudad, recuerdo mucho, y espero no equivocarme, que en esta escena de la primera Liga de la Justicia de Ben Affleck y Henry Cavill, que están peleando, creo que contra Doomsday, aparentemente, o sea, la ciudad las divide un puente o algo así, se ve Metrópolis de un lado y Gotham del otro lado. Sí, esa es la historia. Sí. La pregunta aquí venía más que nada por el hecho de decir quién habita la ciudad, porque probablemente, o sea, sabemos que está la industria, sabemos que las industrias, güey, no sé qué sean, pero hacen muchísimas cosas a lo que recuerdo, tienen en todos lados industria, y sabemos que tal vez es una ciudad completamente industrial, donde tal vez la gente que duerme, habita la ciudad, es meramente clase trabajadora, clase que habita ahí, pero sabemos que Batman vive ahí. Pero, por ejemplo, no conozco los búhos, pero, por ejemplo, estos búhos, ¿dónde habitan? Porque puede ser que tengan su centro de operación en Gotham, pero cuando van a vivir, cruzan a, no sé, a Metrópoli y viven allá y simplemente vienen a trabajar a Gotham. Y entonces, por eso no se le da tanto esta idea de la cuido, porque, bueno, aquí chambeo, aquí está el trabajo, pero yo viene en Metrópoli. Por eso preguntaba quién vive ahí, porque fuera de los Wayne, igual los Cobblepot y todos los que comentaban, ¿dónde tienen las residencias? Creo que la de Cobblepot se ve que sí la tienen en Gotham, en la de Burton nuevamente aparece, creo que hay un elemento, pero no sé tampoco la reseña por completo de que, sí estamos completamente en Gotham. No sé si también por ahí venga el camino de por qué no se van, porque no les queda de otra, porque tienen que trabajar y tienen que estar en esa zona. Eso que mencionas, o sea, es cierto, o sea, porque se supone que Bruno Díaz o Bruce Wayne, o sea, vive en Ciudad Gótica, pero en las afueras de Ciudad Gótica. O sea, no vive en la ciudad, vive en lo más cercano de Ciudad Gótica, en su mansión. O sea, y su mansión está muy, muy lejos, ¿no? Eso es lo que aparentemente dice. No se junta con la chusma. Exacto. Ajá, sí. Sí, o sea, y puede ser también de, ¿por qué no me muevo? Pues, ¿por qué no me queda de otra? Tengo que mantenerme. Pues sí. Bueno, yo creo que aquí el tema para Bruce particularmente, Varilla, si estás de acuerdo, están de acuerdo también Bernie, es que pues en realidad puede ser que él en algún momento hemos dicho, pues claro que está harto y que diga, bueno, esta ciudad no tiene remedio, pues o sea, finalmente por más que tendría que matarlos literal a todos y al final yo colgarme para que ya, ahora sí que no haya ni un chingado loco y no vuelvan a decir que Gotham, que la ciudad de las cabras locas y que demás, ¿no? Y entonces decir, bueno, ya, tan. Pero al final de cuentas, para él hay un tema pues emocional que lo va a conectar evidentemente por vida con el tema, ¿no? Y decíamos que a lo mejor su trabajo finalmente es justo ese, ¿no? O sea, es una ciudad en donde es hasta conveniente que haya un vigilante para que al final, aunque tú puedas ir y hacer desmadre, pues es crear el reglamento de urbanización, ¿así? Es decir, el Batman es el reglamento, bueno, sí, pero, a ver, nada más no le pegues al vecino, no te brinques la barda, no te lleves la gallina del otro, no te pases de aquí, tú hasta aquí, tú hasta acá. Es como si es el referee, pues, ¿no? Un poquito el árbitro, no sé, se me ocurre pensar en eso, ¿no? Y aparte de eso, o sea, fuera del tema que todos conocemos, del arraigo que tiene por el tema de sus padres, de cómo murieron y cómo quiere hacer el tema de la justicia, si lo vemos de una manera más frívola, pues obviamente va a cuidar donde tiene sus industrias. O sea, además, claro, le conviene. Exactamente. Claro. Y la otra pregunta que salía de lo que comentaba Rito es, hablas de este mapa de Gotham, la verdad,
lo desconozco, no sé cómo por ahí lo vamos a poner para que lo vean ahora que vean el videito, sí, pero está interesante, sí. Está bien, pero mi pregunta es, de todos estos collages que tenemos de Gotham, desde Burton hasta, no sé, este último de Pattinson, ¿qué tanto encajan en este mapa? Porque, o sea, la ciudad se vería completamente ecléctica al momento de ver estos neogóticos, estos art deco, estos elementos ya más de Nolan, o sea, decir, ¿cómo encajan en este mapa? No sé. Fíjate que aquí hay algo bien interesante que yo por eso mencionaba, que de alguna manera Tim Burton es el primero que le da protagonismo a la ciudad, diría yo, ¿sí? A pesar de que sí podemos ver algunos edificios y algunas zonas urbanas en la serie de Adam West, digamos, yo por eso pensaba, amigo Varilla, que son muy estándar, es decir, ni siquiera podemos saber en dónde es con particularidad. A lo mejor, si hubiéramos visto todos los capítulos, en algunos se menciona y demás, pero pienso que aquí Burton, finalmente, con todo su know-how y con seguramente es un amante de la arquitectura también y un artista dentro de todo, pues entiende el valor de la arquitectura y el contexto de la película. Entonces, a lo que quiero llegar es a que en algunos textos se habla de que la ciudad gótica es una ciudad concepto, donde de alguna manera esta idea de que es una ciudad del mal, que por su naturaleza ha sido corrupta desde su fundación y maldita desde su fundación, va generando estos espacios, y van surgiendo como estos espacios en su mapa, digamos, y todos en algún momento acaban unidos a la raíz del mal. La pregunta que hacía Bernie era que si de alguna manera es consistente, supongo, el que existen los mismos lugares en todas las versiones. Sí, solamente, claro, retratadas de maneras diferentes. Claro, en los cómics, pues, tendríamos que estudiarlos mucho y todos para poder decir, en este se habla de este, en este se habla de este, en este se habla de este, pero pues hay lugares icónicos, literal, así el asilo Arkham, la Torre Wayne, los puentes de Gótica, el muelle, la zona este, la zona oeste. Se habla de zonas de tolerancia, donde decíamos, pues están determinados villanos. De hecho, hay mapas muy interesantes en internet donde incluso te muestran, si tú quieres saber, cómo está repartida la ciudad. Así, a ti te toca el pingüino el Joker acá, esta es su base de operaciones, el viejo parque de diversiones donde está el Joker, la mansión web. O sea, te digo que finalmente está bien planeado. O sea, como personaje es un personaje en toda la palabra, porque, pues, decíamos, es el sitio donde habita Batman, pero en sí mismo es esta ciudad viva que se acaba comiendo todo, ¿no? Un poco, Bernie, por las sombras, digamos, ¿no? En ese sentido. Claro, Rito, y aparte comentas desde el inicio algo que lo damos por sentado, el hecho de decir que es un personaje, y es que la verdad, Gótica es completamente personaje, porque no podemos leer a Batman sin Gótica, cosa que pasa diferente con Superman. Tal vez Superman podemos verlo en otros lados, en otros elementos, y sabemos que está Metrópoli, pero no es un elemento fundamental para poder entender el personaje. Sin embargo, si quitamos Gótica de la ecuación de Batman queda un poco a la deriva. Así que este personaje oculto que no nos lo dicen o no lo vemos como tal, es algún referente importantísimo para poder entender quién es Batman. Literal, es un vínculo ideal. Y fíjate que justo también, como decíamos al principio, esta idea de la dicotomía o de la dualidad entre metrópolis, que al final la palabra metrópoli acabó siendo un adjetivo para referirse a estas ciudades, pues, ¿qué sería, amigo, para no equivocarme, una metrópoli como ciudades conectadas, que forman conjuntos de ciudades nacientes, pujantes, digamos que están creciendo unas con otras, ¿no? Un poquito eso. Correcto. No dije estas ciudades que... Luego te reíste, amigo Varilla. Y a comparación de Ciudad Gótica, como el claro ejemplo así de la ciudad podrida, ¿no? La ciudad del mal, ¿no? Sí. Que al final yo no dudo que haya más de algún cómic, ¿no, Varilla? En donde el Superman así le diga, tú vives ahí en la basura. Sí, o sea, sí. Y luego, ahorita, bueno, que mencionas eso de los mapas, por ejemplo, eso está muy marcado en los juegos de Batman Arkham. Exacto. Arkham City, sí. En donde, de hecho, tienes que ir por toda Ciudad Gótica. Así lo es.
Ajá. Yo creo que tal vez a los interesados en el tema arquitectónico, bueno, pues de entrada, revisar arquitectos murciélagas que están viendo este podcast, que les gusta este asunto. Yo creo que hacer un recorrido así fílmico, un mega maratón de Batman con el tema arquitectura, puedes ver esto que yo te decía, de cómo de Tim Burton a la llegada de Nolan, es así el viaje del LSD, después como dice Bernie, cae en la ciudad, literal, así en el contexto contemporáneo, después con Snyder como que otra vez empieza un poquito como el mundo Narnia, y ya empieza medio a fantasear, porque ya con todos estos monos, y después volvemos otra vez a una ciudad más corrupta y más jodida que antes, con Reeves en el Batman, ¿no? Con The Batman. Fíjate que, bueno, me gustaría comentar cuáles son algunos de los cómics pues más notorios en términos de la historia de Gotham. Que decíamos, pues es uno de ellos, Gates of Gotham, Los Puentes de Gótica, que cuenta un poco la historia de cómo se funda la ciudad y cómo se diseña la ciudad. Y todo lo que hay detrás, que se volvió un poco ahí de corruptelas, ¿no? Otro muy interesante es, que también es muy popular, que se llama Streets of Gotham, que cuenta justamente como la historia de la fundación de Gótica, ¿no? La Noche de los Búhos, que es justamente la historia de cómo surge este grupo oculto, que vendrían a ser algo así como medio los masones, ¿no, Bernie? Así un poco, esa es la idea de los búhos, ¿no, Varilla? Un poco como los masones que están detrás de varias cosas. Otro muy interesante es La Muerte en la Familia, Dead in the Family, pero no una muerte en la familia, sino la muerte de la familia, que habla de la familia de Batman, de los otros batichicos, en donde también todo esto tiene que ver con como la historia de la ciudad, ¿no? Tierra de Nadie, que es un cómic sasasazo, No Man's Land, que habla justamente como de todo este background de la historia de Batman, y en ella tal vez es donde vemos justo la ciudad como un personaje que ya empieza como a asomar y a hablar de ello. Y otro por ahí que entiendo que es bastante novedoso, en el sentido de más bien de nuevo, no novedoso, sino más bien quise decir contemporáneo, que se llama Gotham City Año 1, o que está por salir, en donde, bueno, pues se va a contar como esta historia, ya Gotham City es un personaje, ya ahora sí, finalmente tiene a su propio cómic, ya existe Batman Año 1, Acertijo Año 1, entonces Gotham City Año 1. Y otro muy interesante, o algo también muy interesante, decíamos, son los videojuegos. Yo creo que si te interesa la parte arquitectónica, yo creo que los videojuegos de la serie de Arkham City, Arkham Asylum, Arkham Knight, ¿sí, verdad, Varilla? Sí. Ahí puedes ver la ciudad gótica muy chingona, o sea, ahí los gráficos y ahí la ciudad se muestra, como dice Varilla, de verdad, de una forma... hay partes que no me gustan mucho, así ni literal a nivel arquitectónico, se ven raros, porque como bien decía Bernie, es un poco ecléctico, no se siente como que hay zonas muy diferentes, pero creo que ahí hay un protagonismo de la ciudad muy importante, ¿no, Varilla? Porque literal, como andas luchando ahí por toda la ciudad, puedes verla desde muchas perspectivas. Y la serie de Gotham de los años 2000, en la cual, pues bueno, finalmente el nombre como tal es casi como pensar cómo surgió esta ciudad llena de estos locos como cabras, tipos con máscaras de todos tipos, un güey que está aferrado a vengarse y que va a acabar haciendo ahí un desmadre, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso acaba siendo un poquito como, de manera general, amigo Bernie, pues un poco de la historia de esta ciudad que, como bien decías, pues acaba consumiéndose a la gente que vive ahí, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que hablar de Gótica, y ahorita haciendo como que esta comparativa que te decía, oye, ¿cuál es la liga que hay? Yo creo que tal vez, más que la ciudad y esta parte de visión arquitectónica, como que estos escenarios que nos muestran es completamente una visión artística de cómo, o conceptual, que lo comentabas, de cómo es esta ciudad de la penumbra, esta ciudad de la decadencia, pero esta idea que al menos yo alcanzo a percibir en cada uno o en la mayoría de los elementos, es esta ciudad oscura, esta ciudad retrofuturista,
esta ciudad estilizada y esta ciudad con una escala fuera de sí, que hace que las personas se sientan pequeñas al momento de habitarlas. Ahora aquí tal vez la parte interesante que creo que va a salir en estos meses es esta parte del Batman azteca, cómo va a presentar esta gótica, o sea, cómo va a ser este elemento al momento de tener traducirlo a esta prehispanidad, tal vez llamarlo de esta manera, cómo llegaría gótica a este punto, ¿eh? Sí. Y porque entonces tal vez ya está, ahí sí tendríamos que pensar y entender el concepto de gótica o de Gotham como esta ciudad de locos, amigo, que en realidad tal vez es la parte de traducción, pero fíjate que yo sí creo, a reserva de tu mejor opinión, y la idea es que tú nos ayudes a concretar este postulado, si es que estás de acuerdo, que al final de cuentas, si bien es cierto que Gotham, ya dijimos, no tiene nada que ver con gótico, ni con el estilo gótico, ni con el arte gótico, el concepto y el arte gótico y la arquitectura gótica sí tienen un dejo de locura, es decir, sí hay en su conceptualización a nivel estético aspectos de locura, ¿no, Varilla? O sea, sí podríamos pensar, es decir, cuando tú piensas en ciudad gótica, aún en el desconocimiento de lo que son los elementos góticos arquitectónicos, es como si gótico fuera un sinónimo de oscuro, loco, tal. ¿Estás de acuerdo, amigo Varilla? Sí. Sí, o sea... Vamos a hacer Celaya gótica, ¿qué te parece? Celaya gótica. Sí, Celaya gótica. Sería chido, ¿no? Así que escurran por las calles la cajeta así como si fuera la mancha voraz que se come todo a su paso, ¿no? Esto estaría bien locochón, ¿no? ¿Qué opinas de este postulado, amigo Bernie? Sí, fíjate que, loco, ¿no? Tomando un poquito lo que comentas, yo creo que esta idea de gótica va más con este sentido de ¿cómo llamarlo? Tal vez esta idea social más que nada, o como esta tribu urbana, más que del lado de la arquitectura, porque si hablamos de lo gótico, hablamos de estos elementos dark, oscuros, estos elementos, como comentas, que van un poquito más en ese sentido. Sí. Pero si lo comparamos ahora sí con la idea arquitectónica, lo que nos generaría, o donde nos hace esta similitud, es en esta idea del ocultismo, del hecho de decir, no es que sea de esta manera completamente oscuro, sino más que nada el hecho de decir algo que no sé qué pasa detrás. Hablando de que en la época gótica no existía nada de la imprenta ni esos conocimientos, y el conocimiento nos lo daba meramente la arquitectura y la religión, quedando, o tal cual, por eso le llamamos no recuerdo el nombre, la época oscura, no recuerdo cómo se le llama esta edad media, sí, por claro. lo mismo ese sentido. Sí, pero yo creo que esta idea de la gótica que conocemos, tenemos referencias sí de la arquitectura con las gárgolas, con la sobrescala que habíamos platicado, pero va más con este sentido de cómo la tribu urbana adopta estas ideas, y justamente lo vemos nuevamente en estas partes de los vampiros, hasta los cómics de Blade y todos ellos, cómo empezamos a llegar a este elemento que no es gótico como tal, hablando de un tema arquitectónico, pero de un tema social. Es completamente la relación de lo que tenemos en mente como lo gótico. Lo que sí me parece muy chido, y aquí, Varilla, no me vas a dejar mentir, a mí, por ejemplo, siempre me pareció que el hablar de ciudad gótica, a mí, no es que sea un conocedor del tema arquitectónico, ni mucho menos, pero sí tengo referencias: Notre Dame, la Catedral de Guadalajara, es el gótico mexicano, no me acuerdo, no sé si Salisbury, la Sagrada Familia, ¿en España o cuál dices? Yo decía San Miguel de Allende, la iglesia. Bueno, sí, no sé aquí si de alguna manera se consideraría como gótico. Sí, tiene los elementos góticos. Ya estás, amigo. Es muy ecléctica, pero sí tiene el tema gótico. Bueno, a lo que quiero llegar es que al final esos elementos góticos que igual conocemos de manera general la mayoría de personas por el simple hecho de vivir en este mundo y conocer algunos elementos, yo siempre lo relacioné con que, por ejemplo, esas partes puntiagudas, no solo las gárgolas, porque eso puede ser una relación muy directa. A ver si déjenme llegar a donde quiero llegar. Todavía no llego. Dame chance, Varilla, dame chance. Ya sabes que me gusta expresarme y echar choro mareador. Es estos elementos arquitectónicos finos que son los acabados en yo qué sé, en los techos y demás, son los deditos de los murciélagos, son las orejitas, son los colmillos. Yo siempre pensé en esa relación, pues al final sí estilística, mi buen amigo Bernie, entonces no sé si también por ahí pudiera ir.
Sí, completamente. O sea, justamente hablando del arquitectónico, eso que comentas es el punto clave del gótico. Estos elementos tal vez está forzado, pero es como yo me quiero imaginar que una catedral, no sé si Notre Dame particularmente, pero sí, es gótico. debe haber unas construcciones alemanas así impresionantes, la Colonia, que dices, si esa iglesia fuese un animal, sería un murciélago. Así, esa es mi relación. Amigo Bernie, es momento de hablar de los batidatos. Tengo unos batidatos, son cortitos, para ir cerrando este episodio. ¿Me acompañan a escucharlos, amigo Varilla? Claro. No. Ok, hoy no hay batidatos porque Varilla dice que no te creas, no, sí, ¿vale? Échalos. Ok, vamos con los batidatos. Son 5 batidatos cortitos, pequeñitos, nada más para confirmar y cerrar con broche de oro este episodio. El primero de ellos ya lo mencioné, me adelanté un poquito, pero era esta idea de que dice la historia que Bill Finger en algún momento pues encontró por ahí en algún catálogo, en una revista, lo que sea, que había una joyería Gotham Jewelry y que dijo, ese es el nombre que andaba buscando. Después son más bien los investigadores, los fans, quienes hacen toda esta relación, esta investigación, Bernie, y quedan con Washington Irving como el antecedente de la ciudad. En realidad, Bill Finger, pues, no era más que un escritor que andaba buscando inspiración por ahí en algún lado y la encontró. Entre todas las cosas que han sucedido en Ciudad Gótica, pues claro, tienen a sus alcaldes, a los directores de policía, a los fiscales, a los jueces, etcétera, etcétera. Pues por ahí del año de 1952, en Detective Comics número 179, resulta que Bruce Wayne se vuelve el alcalde de Ciudad Gótica por un tiempo. En esta aparición, en 1952, hay una historia en donde Bruce Wayne es alcalde de Ciudad Gótica. ¿Y qué hizo? Ni madres. O sea, como todos los políticos, él mejor dijo, ni madres, yo mejor me voy a patear traseros porque lo mío no es la política. Y perdió su puesto. Se cuenta, se dice, se rumora y existen antecedentes de que en Ciudad Gótica operan 9 diferentes células delictivas. 9 diferentes bandas que son las que hacen y deshacen ahí, y alrededor de 12 pandillas, que es como lo que se sabe, lo que se cuenta, que es todo lo que existe ahí en Ciudad Gótica. 9 cárteles, para que lo podamos entender, y 12 pandillas ahí por todos lados. Curiosamente, el siguiente batidato es que Batman no fue el primer superhéroe que defendió a Ciudad Gótica. Antes de Batman, la historia cuenta que Alan Scott, que fue el primer Linterna Verde, llegó a Ciudad Gótica para tratar de mitigar lo que desde entonces, amigo Bernie, pues ya era un desmadre, ciudad ya corrompida, maldita, podrida y demás, y en aquel entonces, pues con su compañera Dina Drake, que fue también la primera Black Canary, antes creo que, no sé si de hecho su mamá también de la siguiente Black Canary, que eran los primeros héroes de la época de oro. Todavía no existía como tal, pues Batman, o no sé si era como incipiente, amigo Varilla, no estoy muy seguro en esa parte. Creo que todavía no existía, ¿no? Se supone que o sea, como que en los cómics sí, o sea, ya existían, pero como en esa historia todavía Batman no. Todavía Batman no existía, entonces la historia cuenta que este tipo, uno de los primeros Linternas Verdes, fue el primero que estuvo ahí en Ciudad Gótica para defenderlo, lo cual le resultó ceros. No logró hacer ni madres, salió de patitas porque fue demasiado para él. Necesitaban a Batman, amigo. Esa es la neta. Eso es lo que había que decir. ¿Sí? Y bueno, también ya este dato final les había platicado es que pues la razón por la que la ciudad nunca se muere es porque cuando se asientan estas tribus, pues hay rituales en los cuales pues hay gente enterrada ahí, que son los espíritus de la ciudad gótica que no dejan que se muera, ¿no? Y que la mantienen viva para que la maldición nunca se acabe y que entonces por los siglos de los siglos, amén, siempre haya desmadre ahí, porque de otra manera, si no hubiera desmadre, pues no habría Batman también, ¿no, amigo Bernie? Claro. Así es, entonces, pues sí, esa es un poco la historia de esta ciudad gótica, un personaje, como decíamos, que está ligado completamente a Batman. Hay muchísima información muy interesante que
que investigar para los muy clavados o gente que le interese. De hecho, vamos a compartir por ahí el enlace en el YouTube de un material que encontré. Es como una tesis, ¿verdad, amigo Varilla? Que está muy interesante sobre... Se va a compartir, amigo Bernie, para que la leas. Sobre un poco de los antecedentes de Ciudad Gótica, porque está muy padre desde una perspectiva justo como hasta psicológica, ¿no? Viéndola como si fuese una persona, ¿no? ¿Qué te pareció el episodio, amigo Varilla? ¿Qué opinas? ¿Cómo podemos ir cerrando este episodio? Pues está muy interesante, o sea, no, a lo mejor ya como que lo había escuchado, lo presentía, esta parte de que pues obviamente los edificios no dejan entrar la luz y pues ocasionan todo esto, o sea, como que ya cuando lo platicas dices, pues sí es lógico, o sea, es claro, lógico, pero como que no lo dimensionas o no lo piensas, entonces eso estuvo muy interesante esa parte. Chido. Sí. El hablar de las ciudades góticas, de las películas, cómo se van haciendo. No hablamos mucho de la de Robert Pattinson, o sea, porque también es una ciudad gótica también media podrida. Y también la de la película del Guasón, que precisamente es una ciudad gótica apestosa, ¿no? Que tiene correcto, mucha basura. Sí. O sea, así nos contaron muchas, pero siempre va a ser un personaje también ciudad gótica. Claro. Y pues en ese sentido, amigo Bernie, pues bueno, ¿de qué manera podríamos que nos haga los honores para hacer así una especie de cierre, conclusión de pues la ciudad gótica como personaje, ¿no? Yo antes del cierre y conclusión, para no quedarme con la duda, claro, me gustaría lanzarles una pregunta más. Igual ustedes son los conocedores, ustedes saben desde las películas, que tal vez son las que yo percibo un poco más, los cómics, pero con todas estas versiones de gótica que hemos visto, para ustedes, ¿con cuál se quedan? ¿Cuál es la mejor gótica que han visto, experimentado o analizado? Vaya. Bueno, vamos a hacer algo. Tú dinos primero la tuya. Sí. Yo ya sé cuál. Sí, yo también ya sé, pero tú ¿cuál? Yo tengo ahí como que vaya mis dudas, pero creo que me quedo todavía con Burton. Creo que este primer acercamiento a este lugar completamente oscuro. Tim Burton. Esa es mi elección también, Bernie. Tim Burton. Burton. Ahora, el de la contraria de siempre. Vamos a escuchar a Varilla. No, es que todas, o sea, no podría elegir una. Tal vez si elijo una sería la de la serie animada, porque se me hace muy padre la estética, o sea, cuando era niño así me imaginaba que era Estados Unidos, o sea, como que con esa forma de los edificios, o sea, como que yo me quedaría con eso. En cuanto a las películas, como que todas son muy interesantes, obviamente la de Tim Burton, o sea, por toda esta oscuridad, pero también la de Batman y Robin, o sea, por ver estas como esculturas gigantes, o sea, como que eso me llamaba mucho la atención. También las luces, o lo que, como mencionan hace ratito, el LCD, ¿no? O sea, como que ese toque, o sea, era único. Y sin darme cuenta ahorita pensando, o sea, por ejemplo, los estilos, los dibujos que yo uso muchos colores como de estos vibrantes. Entonces me imagino que también debió de haber sido por ahí como mi inspiración desde niño. Claro, entonces yo creo que también me quedaría como con estos. En la que tal vez no me gustaría vivir para nada, yo creo que sería en la del Guasón, en la ciudad o en la de Robert Pattinson, porque esas sí se ven como ciudades góticas peligrosas, pero yo creo que me quedaría con esas. Bien ruinosa, ¿no? Así la ciudad muy arruinada, ¿no? Muy acabada, como en ese sentido. Pues murciélagas y murciélagos ya vieron que pues hay más personajes que ver. Hay que volver a recapitular toda la filmografía para ahora verla desde la perspectiva arquitectónica y poder conocer a este personaje y ver cómo el personaje afecta a la historia y cómo juega también con Batman finalmente, ¿no? La ciudad también es un enemigo para Batman. Tiene que salir todas las noches a pelear por ella y a no recibir su amor y ser siempre indiferente con él, y bueno, una serie de cosas que voy a escribir otro poema sobre la ciudad gótica muy pronto para que Berna lo pueda ahí compartir con sus alumnos
de Claro que sí. Amigo Bernie, pues un gusto estar aquí contigo. Nos quedan muchas cosas que platicar. Vamos a tratar de organizarnos para hacer otro episodio en algún momento, poder platicar de algunos otros elementos también. Cuéntame. Con gusto, nada más que la siguiente espero que me inviten como el podcast pasado. Se veo que estuvo a gustísimo. Sí, claro. ¿Por qué no me tocó a mí así? No, sí. Nosotros estamos puestísimos, amigos. Nosotros estamos puestísimos. Mira, estamos planeando algo, ¿verdad, Rito? O sea, para, sí, es correcto. Más o menos para el 20. Ya nada más hay que darle un poquito de forma y te avisamos. Sí, como saben ustedes, igual sin spoiler todavía mucho, pues viene el Día de Batman, que se celebra en septiembre, y entonces pues estamos planeando ahí algo, que estaremos ahí platicándole. Y también, pues bueno, invitarlos a todos para que no se pierdan la película de Batman Aztec, que pues como les conté, ya levantó ampolla, ya está generando comentarios por todos lados y eso, bueno, pues es una buena señal de que se tratará de una película pues muy llegadora, muy irreverente, rebelde, en la que seguramente, pues bueno, nos vamos a ir con esa tarea, amigo Bernie, de ver cómo el contexto, cómo estos autores ahora, qué tanta atención le dieron a la ciudad como este personaje. Y bueno, ya lo traeremos a la mesa para ir viendo cómo se puede prestar. Amigo, pues te agradecemos mucho por tu tiempo. Esperamos que por aquí nos podamos ver nuevamente. Búsquenlo por ahí, vamos a poner sus datos para que si alguien está interesado en contactarlo y conocer su trabajo, Deepak, estudio de diseño y construcción con el Arqui Bernie y el buen amigo Varilla. Pues vámonos entonces, si no hay más que decir, murciélagas y murciélagos del mundo, váyanse a ver las películas, échenle un ojo a la arquitectura y nada de que Ciudad Gótica, es la ciudad de los locos, ya, hoy cambia todo, ¿cierto? Correcto. Que así quede entonces. Vámonos, gracias. Vámonos. Nos vemos.